Y de convertir en posible lo imposible. Bienvenidos, queridos amigos, a un episodio más de Letras en el Tiempo. Como todos los fines de semana, nosotros nos ocupamos de la literatura. Y hoy recibimos a un invitado muy especial. Hablamos de Gonzalo Rodríguez Risco. Él es dramaturgo, ha escrito básicamente durante mucho tiempo guiones de cine, de teatro sobre todo, y se ha adentrado ya a la narrativa desde hace un tiempo y esta es su segunda novela, Crónica de la Peste. Una novela que nos remite a esos días, esas épocas tan complicadas de encierro durante la pandemia. Es curioso cómo olvidamos los seres humanos. Leyendo a Gonzalo he recordado la cantidad de cosas que tuvimos que hacer y que habían quedado en alguna parte de mi cerebro. ¿Cómo estás, Gonzalo? Gracias por acompañarnos. Gracias. Estoy feliz de estar acá. Nosotros encantados de tenerte, Gonzalo, porque te teníamos ya planeado hace tiempo, Sí, desde tu novela anterior, y por fin podemos concretar esta invitación. Y la verdad que me encanta tu trayectoria, me encanta cómo has llegado pisando súper bien a la narrativa. Hay que decirlo, lo digo cada vez que presento a un autor de esta editorial, hay que decir que Anaí Barrionuevo está haciendo un trabajo muy bueno en Clorinda. De primera. De primera, sí. Clorinda es una nueva editorial, les cuento a nuestro público, dirigida por Anaí Barrionuevo, que es una gran editora, y creo que tiene dos ventajas, Gonzalo, que están muy bien plasmadas en tu libro. Primero, el cuidado, ¿no?, de la edición, que es impecable, y la calidad de los autores que Anaí está buscando con mucho esmero, gente que de pronto ha estado haciendo otras cosas, puede ser publicidad, puede ser, en tu caso, dramaturgia, y entra a la narrativa como con mucha solidez. Caras nuevas, muy sólidas, así que Sí. qué rico formar parte de ese catálogo, ¿no? Sí, no, yo cuando conocían ahí, le mandé 2 novelas que había escrito y me dijo, me gustan las 2, me gustaría publicar las 2 eventualmente. La primera no se ha publicado aún, está en espera todavía. La que llamo yo la primera es la anterior a la que publiqué con ella, que es el experimento de una familia, ¿no? Y cuando le presenté Crónica de la Peste le dije, quiero que me consideres como si fuera un autor que nunca has visto y me publiques solamente si es que tú dices, yo publicaría a este autor. Porque le dije, no quiero que sea un tema de yo soy parte de la editorial, por lo tanto lo que yo escriba, ¿no? Y eso es lo que siento que ella tiene. Ella no va a decir, yo publico, digamos, no. Hay una curaduría muy importante que viene de su lado y del lado de Clorinda en general, ¿no? Y que a mí me encanta. Mucho criterio, mucha sabiduría, mucho criterio, mucho conocimiento puesto al servicio de lo que se está publicando, porque uno de las tentaciones de las editoriales, grandes, chicas, nuevas, antiguas, viejas, etcétera, es publicar a alguien que con este tema de las redes sociales, por ejemplo, ya tiene muchos seguidores o tiene una imagen pública por razones que no son literarias. Ojo, eso no invalida a nadie de escribir. Pero claro, publican porque saben que van a vender independientemente de la calidad de la obra. Exactamente. No pasa eso en Clorinda. Cada libro que uno abre y llega con el sello de esto ha sido elegido con criterio de calidad, ¿no? Y luego ha sido trabajado con mucho criterio. O sea, yo tengo discusiones en muy buena onda, pero de vez en cuando WhatsApps por una coma, pero de 10 páginas, porque estamos discutiendo un detallito de la novela. A mí me encanta el trabajo. Y yo siento, ahí te puedo decir esto, ¿no? Yo siento que he aprendido a escribir mejor gracias al proceso de edición de primera novela. Siento que aprendí mucho del proceso de escritura y de cómo se trabaja una novela cuando trabajé con Anaí la primera, y en la segunda ya creo que llegó con algunas taras menos, digámoslo así, ¿no? Claro, ya uno va aprendiendo a limpiar sus novelas, ¿no? Sí. Bueno, se dice que escribir en realidad es siempre reescribir. Sí. Yo creo que de los dos lados tiene una demanda muy fuerte, pero lo que pasa es que la segunda parte es más rica, ¿no? A mí me encanta. Sí, riquísimo. Como decía Dorothy Parker, ¿no? Odio escribir, amo haber escrito. Ay, esa frase que ¿no? te leí en una entrevista me parece genial, ¿no? Porque a mí escribir es medio tortuoso, pero yo dedico 10% de mi tiempo a escribir y 90% de mi tiempo a reescribir lo escrito. Y ahí es donde me divierto. Ahí la paso bien, ¿no? Ahí la pasas bien. Sí. He estado leyendo la entrevista que te hizo Alberto Belaúnde, que tiene este lindo trabajo en el que les pregunta a los escritores cómo es su proceso de escritura. Y hay varias cosas que me llamaron la atención.
Primero, esta confesión que haces, Gonzalo, sobre que escribir te cuesta, que rechinas los dientes, que te angustias. Sí. Y me sentí identificada, porque hay gente que se divierte escribiendo. Y dijo, ay, si a mí me divirtiera, estaría sentada en la silla todo el día, ¿no? Sí. Cuéntame, es un proceso que te cuesta. Me cuesta. O sea, lo que me refiero es el proceso mismo de escribir, el momento creativo, el momento en que tengo que escribir digamos, con la página en blanco, como le llaman, ¿no? Ahora la pantalla, digamos. Ese momento para mí es difícil. Ahora, he ideado o he aprendido un truco, que es el que uso yo ahora para escribir, ¿no? Y esto lo leí en el libro Mientras escribo de Stephen King, que yo he leído todas sus novelas, las 70 novelas que ha publicado. Ay, no, Stephen King es nuestro maestro y guía, más o menos, sí, ¿no? Sí. Impresionante. Y su libro Mientras escribo on Writing es increíble. Increíble. Y él lo que decía es, él escribe 2000 palabras diarias con absoluta y completa libertad. Y al día siguiente dedica casi 4 veces el tiempo que dedicó a escribir a reescribir las palabras del día anterior. Y adopté eso. Ahora, yo no tengo la capacidad de escribir 2000 palabras diarias como Stephen King, yo escribía 1000, ¿no? Escribo 1000, si es un día complicado, 500, al día siguiente, sabiendo que al día siguiente voy a dedicarle el triple del tiempo a revisarlas. Y por lo tanto, escribo con libertad. De acuerdo. Porque digo, ya mañana lo veo. Y leí también que tienes esta magnífica táctica para no enfrentarte siempre a una hoja en blanco, que es, terminas algo y dejas planteado, boceteado lo que vas a escribir el día siguiente. Sí. Gran idea. Sí. Empiezas el comiencito del siguiente párrafo y ahí lo dejas. ¿Por qué? Porque por lo menos ya agarra con algo de... No es terminar yo nunca intento no terminar un capítulo, empiezo un poquito el siguiente, aunque sea 3 líneas. Y ahí digo, ok, ya sé cómo sigue. Si no, te puedes pasar días diciendo, ¿y ahora qué viene? ¿Y ahora cómo hago? ¿No? Porque además hay que decirlo, cuando uno termina una etapa de lo que está escribiendo, tiene en la cabeza más o menos lo que quiere seguir. De repente el final no sigue por ahí. Sí. Pero cuando le pones un punto a un capítulo, tú dices, ya, y ahora ahora el personaje se va a caer por las escaleras. Ya lo tienes en la cabeza. Yo, por ejemplo, lo que hago es las primeras 30 páginas las escribo sin saber nada. Nada. Porque quiero encontrar a mi narrador. En el caso de Crónica de la Peste, por ejemplo, quería encontrar a mi narrador, quién me narraba esa historia y cómo la narraba, ¿no? Una vez que llego a la página 30 por ahí, no me atrevería, te digo, no me atrevería a no hacer un plan de lo que viene para el resto de la novela. En teatro sí lo hago, porque yo mis obras de teatro, hay obras de teatro mías que les he escrito en 48 horas y las he revisado durante 6 meses. Y así, a ese punto. Increíble. Porque el teatro es mucho más cortito, por así decirlo, que la novela, ¿no? Entonces lo puedo escribir más rápido y luego lo puedo revisar a detalle durante muchísimo tiempo, porque yo soy obsesivo con la revisión, ¿no? La novela no, la novela se escribe poquito a poquito, ¿no? Y yo pienso que me puedo quedar sin gasolina en la página 100 y ¿qué pasa si me quedo a mitad de camino y no sé cómo sigue? ¿Qué hago con los 2 o 3 meses que dediqué a lo anterior, ¿no? Claro. Entonces sí hago un plan. Si haces un plan. Sí hago un plan. Ahora, me interesa mucho la diferencia que planteas entre la dramaturgia y la narrativa. Sí. Yo particularmente no he escrito nunca dramaturgia, alguna vez lo intenté con pésimos resultados, en un taller que me fue muy mal, y descubrí que es una técnica muy compleja, muy difícil, sí. Pero curiosamente sí he leído mucho teatro, me gusta ir mucho al teatro, estoy en deuda porque hace tiempo que no voy. Y hay una cosa que es muy, muy interesante. El que escribe novela, escribe una narración que va a ser leída casi en las circunstancias en que ha sido escrita, es decir, alguien solo enfrentándose al libro. Exacto. El que escribe teatro está escribiendo lo que se va a hacer performáticamente en un momento distinto con gente que se va a parar y hablar tu texto. Y para colmo te puedes sentar detrás de la persona que lo está viendo para ver cómo reacciona tu texto. Es como si yo me parara a ver cómo tú lees mi novela detrás tuyo, dirías, te puedes ir porque quiero leer, ¿no? Exactamente. Pero yo me puedo sentar, porque nadie conoce al dramaturgo, me puedo sentar en el teatro y saber cómo la gente reacciona ante lo que he escrito. Y me puede dar un ataque si no se ríen en la parte que yo creo que se iban a atacar de la risa. Sí. ¿No? Hay una cosa de confrontación, de poner en práctica lo que has hecho. Sí. Está escrito para ser puesto en práctica, no para ser leído. Y eso a mí me parece, no sé, como que los personajes del libro que estoy escribiendo se cobren vida y salgan corriendo. Me genera como ansiedad escribir en esos términos. Yo le digo a mis alumnos que el teatro se parece más a la música que a la narrativa. De acuerdo. Porque escribes una partitura que va a ser interpretada. No escribes... el texto teatral no es la obra de teatro. El resultado es la obra de teatro. Solamente existe cuando es performada por actores. La novela no. La novela, esta es mi novela. Eso es digamos, todo lo que vas a poder consumir de este producto se llama... Está compuesto acá. Cuando haces teatro, solamente existe cuando lo ves en el escenario.
El texto teatral es la radiografía de la obra que va a ser la partitura, ¿no? Pero está hecho para que lo interpreten. Y además tiene más claro, como una partitura, tiene una parte que tú no controlas, porque los directores hacen cambios sobre la obra, cuando escribes un guión para una serie o una película, también pasa lo mismo, se toman decisiones, se vuelan escenas, hasta se vuelan personajes, sí. ¿No? El gran pleito de los guionistas o de los dramaturgos es... O sea, sí. Eso no era lo que yo quería, ¿no? Lo que yo quería hacer, ¿no? Sí, no, y es y de vez en cuando es descorazonador. O sea, sí debo decirlo, de vez en cuando es como que... Ahora, hay una ventaja que es, tú cuando haces teatro puedes, o sea, entre una obra y la otra, entre un montaje y otro, porque la obra es un montaje, se van haciendo, puedes cambiar cosas. Claro. Yo cambio si tú me dices, quiero hacer cualquiera de mis obras de teatro, te voy a decir, un ratito, la que está publicada no es esa, por si acaso, es esta, porque ya la fui variando en el tiempo. En la narrativa, si haces una segunda edición, corriges algunas cositas, ¿no? Puedes cambiar algunas cositas, ¿no? Sí. En el cine es lo que es. Es lo que hay. A menos, ¿quién va a hacer un reshoot de tu película y reeditarla? Imposible. Imposible. Ya está hecha. ¿No? Lo que se grabó, lo que se editó, lo que se presentó en el cine, eso es. A mí, yo he cambiado, cuando hice Nunca llueve en Lima, una obra que hice en el Británico hace unos años, a las 2 semanas del estreno, cambié una escena. Hablé con Alberto Isola, que era el director, y me dijo, ensayémosla. La ensayamos a las 6 de la tarde y la estrenamos a las 8 de la noche. Y de ahí en adelante la obra fue con ese nuevo final. Qué maravilla, porque es como una especie de texto vivo, pues, sí. ¿No? Finalmente es un texto vivo. Ahora, es también, es interesante esta cosa performática, esta especie como de examen en vivo y en directo sobre lo que has escrito, sí. Pero hay una cosa también muy complicada. Hay autores de narrativa que le temen espantosamente a los diálogos. Borges, por ejemplo. O sea, que los personajes de Borges hablen es raro. Que hablen largo es rarísimo, ¿no? Por ahí intercambian un par de palabras. Porque a Borges le parecía imposible hacer que eso sonara natural o que sonara creíble. Claro. Ya, teatro es a eso nos dedicamos. Exactamente. Esa palabra tiene que decirla a alguien. Sí. Y cuando pasas a narrativa, ¿te dio como la tentación de que fuera todo muy dialogado, por ejemplo? ¿Cómo haces para que lo que se muestra en el teatro en acciones, ¿no? Lo muestres narrando y que no haya, no sé, una sobreexplicación? Me imagino todos los retos que se te plantean, ¿no? La verdad es que dije, voy a hacer lo opuesto. Mis primeras 2 novelas tienen bien poquito diálogo, justamente porque dije, no quiero estar en el lugar que me acomoda, ¿no? Yo ya este año cumplo 30 años escribiendo teatro, y amo escribir teatro, y creo que tengo un manejo del diálogo ya después de la experiencia, digamos, uno llega a un cierto manejo de cómo habla la gente, ¿no? En el cine lo aplico todo el tiempo, y dije, no, voy a irme por el lado más fácil, que es dialogar un montón, y la novela la lleno de diálogos y hago, digamos, porque no voy a decir fácil, porque nada es fácil en el arte, ¿no? Pero sí voy a decir que es más cómodo para mí, o es un lugar que conozco mejor, como tú dices, ¿no? Entonces dije, no, voy a dedicarme a narrar, voy a poner el pensamiento de mis personajes, voy a meterme en su cabeza, voy a narrar dónde están, lo que no puedo hacer en el teatro. En el teatro, para eso está la escenografía. Exacto, ¿no? Yo siempre, cuando un alumno me escribe una escena donde dice, entra pensando en su madre, le digo... Sí, claro. A menos que tenga letritas acá en la cabeza. Exactamente. Eso no lo puedes saber. En una novela sí, lo puedes poner, no, estaba pensando en su madre. Y luego ya me estoy liberando. En Crónica de la Peste ya hay bastante más diálogo que en las primeras 2 novelas. Sí. Y en la última que he escrito, que la escribí el año pasado, la que espero publicar el próximo año, con Clorinda también, ahí tengo muchísimo más diálogo. Porque he dicho, ok, ya voy a mezclar las dos cosas que me apasionan. Claro, ¿no? Claro. Además es una habilidad que no todos los narradores tienen. Ya lo estábamos comentando de grandes narradores que le han huido al diálogo. Claro. Ahora, Gonzalo, antes de entrar a Crónicas de la Peste, que es una novela que me interesa mucho por muchos aspectos, sí me gustaría terminar una parte de tu proceso creativo. Y es tu tránsito ha sido extraño. Eres una persona que estudió... Me contaste que empezaste estudiando ingeniería, sí, y que además recalaste en la escritura de teatro, cuando lo normal es que alguien que quiere escribir
lo comentábamos, que empiece, yo quiero escribir un cuento, quiero escribir una novela. No es que alguien se levante y te diga, voy a escribir una obra de teatro, ¿no? Exacto. Probablemente nadie ha leído una obra de teatro antes de terminar el colegio, ¿no? Salvo que te haya tocado hacer alguna representación. Y tú saltas de los números al teatro. Sí. Cuéntanos un poquito de ese tránsito. Yo, ¿no? cuando estaba en el colegio, me gustaba mucho el teatro y he leído, o sea, yo me acuerdo que leí Ecus, una obra de teatro de Peter Schaffer, y dije, algún día quiero escribir algo así. Y leí Cómo aprendí a manejar de Paula Vogel y dije, algún día, o sea, así quiero escribir exactamente. Después Paula fue mi profesora, somos amigos hasta ahora. Qué maravilla. Y yo leía mucho teatro, pero digamos, si mi tiempo estaba en porcentaje, era 90% novelas, 10% teatro. Yo siempre construí mucho más narrativa que teatro. Cuando regresé de la universidad, yo estudié ingeniería en Estados Unidos, regresé y mientras buscaba trabajo tenía una idea para una obra de teatro y tenía en mi cabeza, decía, una obra de teatro donde una persona en coma escucha los secretos de toda su familia porque no les puede responder. Esa es la idea que tenía en mi cabeza, ¿no? Qué buena idea, qué buena premisa, Sí, ¿no? y él respondía al público, no a ellos. Y se me ocurrió esta idea y dije, funciona en teatro. Dije, funciona. Y escribí esta obra de teatro que se llama Un verso pasajero, que se ganó el primer concurso del IPNA. Y esto yo nunca había hecho teatro. O sea, era muy amigo de Maritza Guti, una gran actriz y de mi profesora de mi colegio, pero nunca había hecho teatro. O sea, no era lo mío, ¿no? Y escribí esta obra y de pronto se presenta el IPNA, gana el IPNA, ¿no? Y de pronto dije, oye, qué bonito, nunca había estudiado teatro para esto. Escribí una segunda obra de teatro y la presenté a otro concurso y ganó un segundo concurso. Y de pronto dije, bueno, estudiaré, pues, ¿no? Y me metí a estudiar con Alfonso Santisteban, un gran dramaturgo, nuestro mejor dramaturgo. Y con él dije, ya entiendo lo que quiero hacer, empiezo a entender, ¿no? Y ahí empecé ya a escribir teatro más en serio y de alguna forma dejé la narrativa de lado, porque me encontré como dramaturgo. O sea, dije, oh, me encanta esto, aparte que es hermoso ver cómo una obra crece y el sentarte mundo en el del público. teatro, ¿no? Sí. Y no, es gracioso porque yo casi no conozco gente de literatura, porque los dramaturgos somos teatristas más que escritores, más que narradores. O sea, somos considerados teatristas. Yo me conozco más con gente de teatro que con gente de narrativa, ¿no? Claro. Y estudié la maestría después en dramaturgia. Seguí escribiendo teatro, salté al cine, que es un salto, es un hermano, digamos, ¿no? Es el abuelito del cine, es el teatro, ¿no? Y salté al cine, empecé a hacer películas, que también es un proceso que me encanta. Y un buen día sí dije, cuando tenía 50 años, no, cuando tenía 47 años, dije, no quiero llegar a los 50 sin haber escrito una novela. Y empecé a escribir una primera novela, que además no funcionaba ni en cine ni en teatro. Porque dije, lo que voy a escribir es la historia de un guardián de museos que completa los cuadros. O sea, le pinta una estrella más a un cuadro y le cambia el color y la forma, la gente lo empieza a ver distinto, ¿no? Y se me ocurrió esta idea de un guardián de museo que completaba los cuadros, ¿no? Y que los hacía dar otra significancia. Y dije, esto no lo puedo hacer en teatro porque tengo que mostrar el cuadro. Ni en cine tampoco. En novela sí. Y escribí esta primera novela, ¿no? Y de pronto me encantó. Me encantó y dije, voy a seguir en esto. Igual tenía obras de teatro en el camino, películas en el camino, entonces la vida se encargó de... Es curioso que hayas elegido estudiar números, ¿no? Te juro que eres todo un caso de estudio de orientación vocacional, porque claramente las letras eran lo tuyo. Eres una persona que cuando se te lee y se te escucha, sabes que estás zambullido en las letras, ¿no? Creo que fue, digamos, mi papá estudió en la misma universidad, mi abuelo en la misma universidad, mis hermanos mayores también, todos ahí. Entonces fue como que tocaba estudiar en la Universidad de Rolla, Missouri, que es una universidad absolutamente de ingeniería. Y yo me acuerdo que yo tenía 15 años, decía, quisiera ser escritor, pero si no soy bueno, no sé qué voy a hacer. Y uno no, ahora, honestamente es bien injusto que te digan que decidas qué quieres hacer el resto de tu vida a los 16 años. ¿Qué carrera quieres tomar a los 16 años? Absurdo. Yo siempre he dicho a quienes me preguntan, ¿no? La universidad es donde te enseñan a aprender. La carrera que estudias, que si decides a los 16 años, es la carrera que en ese momento te interesaba. Pero el provecho que tienes que sacar es aprender a aprender. Luego de eso, yo no soy un gran ingeniero, debo decirlo. He trabajado años en una minera y todo. Pero no soy un gran ingeniero, pero soy un escritor muy bien organizado. Y eso viene de la ingeniería.
No, y además, por eso yo siempre digo, cuando la gente, que no entres a la universidad, que hay estudios generales, o no hagas el bachillerato, o el IB, no sé cuántos. Digo, no, hagan. Porque todos esos estudios generales, esos bachilleratos, sirven para que uno se vaya dando cuenta, más o menos, qué es lo que le interesa. Probablemente si hubieras entrado a una universidad con estudios generales y varias opciones, hubieras terminado inclinándote por algo más y yo lo que no haría es saltar del pregrado a posgrado. Siento que tienes que vivir un poquito. Un poquito, de acuerdo. Siento que tienes que experimentar la carrera que has estudiado. Y si hubiera saltado un posgrado de ingeniería, hubiera sido un desastre, ¿no? Yo el posgrado lo he hecho 12 años después del pregrado, ¿no? Ya en dramaturgia. Sí. ¿no? No, sí, efectivamente. Yo he hecho 2 posgrados, uno va muchos, 10 años después salí de la universidad y otro 30, ¿no? Claro. Porque los intereses van cambiando. Ahora, hablemos de Crónicas de la Peste, que es una novela que está muy bien escrita, muy rica, muy interesante. Primero, lo primero, empiezan a aparecer ficción sobre el COVID, ¿no es cierto? O sea, no es exactamente el virus del que se habla en el libro, pero obviamente hace alusión a un virus respiratorio que mete a todo el mundo a su casa. Exacto. Se sabe y se sabía que esto iba a empezar a aparecer. Fíjate que todavía no aparece con tanta fuerza, creo, en el cine, en las películas, por ahí alguna... Me da risa porque estas películas que aluden o a que va a llegar o que ya pasó, pero no es fácil meterte en ese rollo. No sé si porque la gente no sabe qué contar o no sé si porque todavía estamos en una... Yo creo que hay un post-COVID muy de negación, ¿no? Sí. Y me ha impresionado, Gonzalo, la cantidad de cosas que cuentas que yo había olvidado completamente y hemos pasado 5 o 6 años. O sea, no ha sido hace tanto tiempo. No ha sido hace tanto tiempo, ¿no? Y no siento que las he olvidado porque, fue hace tanto, sino porque literalmente, Claro. hemos borrado. Es una forma ¿no? de estrés postraumático, creo yo. Totalmente. Yo para escribir la novela tuve que recordar muchas cosas que había pasado y miedos que había tenido, ¿no? Y la novela sitúa a un personaje, a Pedro, que está básicamente en su casa, ¿no es cierto? Como todos los que están encerrados, que tiene una pareja, ¿no? Que se llama Alex, que está en otro lugar, inicialmente en un departamento dentro de la misma ciudad, luego se va a otra ciudad de manera medio clandestina, y estamos frente a una persona que quiere ser escritor. Exacto. ¿no? Y que escribe en un diario, ¿no? Que nada me parece más complicado que escribir un diario, efectivamente, como lo dice el personaje, en clave diario, ¿no? Y escribe además en paralelo, está escribiendo una ficción, Exacto. ¿no? Que además, como suelen ser las ficciones, basadas en personajes que están alrededor de su vida, Alex para empezar. Uno ¿no? agarra de todos lados. Así es. Entonces, el diario te cuenta un poco la historia real, entre comillas, de Pedro, y la literatura te cuenta la ficción sobre la vida de los otros, ¿no? Gran ejercicio de lo que significa la escritura, que creo que es un libro bien de metaescritura, finalmente, ¿no? Ese fue mi encontrar a mi narrador. Yo no podía escribir esta novela hasta que encontrara la forma en la que Pedro podía contar su historia. De acuerdo. Y finalmente dije, es un diario. Y fue la forma en la que pude encontrar esa historia, ¿no? Y me acuerdo que dije, oye, pero yo no leo muchos diarios, porque el formato en realidad no me gusta mucho cuando lo he leído, pero dije, yo no leo muchos diarios, pero bueno, veremos qué pasa, pues, ¿no? Y dije, voy a escribir con toda la libertad. Este chico que siente que nadie lo va a leer nunca, por lo tanto va a ser absolutamente honesto. Es lo que sentí que tenía que hacer, ¿no? Pero sí, quería jugar con diferentes formas narrativas, ¿no? Me gusta primero ¿cómo se llama? El rescate, esa es la palabra que me encontraba. El rescate del formato diario, que efectivamente es un formato que ha dado pie a muchas obras literarias basadas o no en el diario de Ana Frank es una obra literaria, y es un diario real, ¿no? Frankenstein, como menciona Pedro, es una novela epistolar, o sea, y finalmente alguien que está escribiendo además, ¿no? Su propio diario. Claro, Drácula son cartas y diarios, ¿no? Exactamente. Y tenemos, por ejemplo, el clarísimo caso, que además el nombre me remitió rápidamente a Diario de la Peste, de Defoe, que es un gran libro, por ejemplo, ¿no? Que también te cuenta como desde dentro qué está pasando, ¿no? Con una peste espantosa, por cierto, que se llevó un tercio de la población del mundo, si no me equivoco. Claro. Cuéntame, Gonzalo, esa reedición del diario, siendo efectivamente un género que no te entusiasma para la lectura, claro. A mí tampoco debo decirlo. ¿Cómo la hiciste? O sea, ¿cómo la practicaste? ¿Cómo...? Dije, lo primero que dije es, voy a escribir una persona como quiere presentar. O sea, la primera idea que tuve fue,
él escribe como quiere presentarse, como quiere que lo vean. Y después se da cuenta, y eso dije, quiero que tenga conciencia en un momento de que se está pintando a sí mismo para nadie, porque nadie lo va a leer. Él está absolutamente seguro de que nadie lo va a leer. Ese es como el found footage, ¿no? Cuando hacen esa película donde alguien grabó, pero no saben que luego alguien lo va a ver, ¿no? Entonces dije, lo que quiero es que él, a través de la escritura del diario, diga, no, ¿por qué estoy mintiendo a nadie? Mejor digo la verdad, mejor digo mi absoluta verdad. Y por eso el diario se va volviendo cada vez más honesto. Y tiene una cosa bien de flujo de pensamiento, bien caótica. No es una narración estructurada, son pensamientos sueltos, Sí. tacha, se cuenta cosas a sí mismo que no quiere. Me encanta cuando tacha, porque, porque no se lo quiere, no es que sabe que nadie lo va a ver, no lo quiere ver él mismo, Exacto. ¿no? Es una confrontación contra sí mismo, la que hace Sí. el personaje en el diario, ¿no? Y de vez en cuando imprime para decir, ya no puedo retroceder el teclado, ya está impreso, pues ya existe por lo menos en un papel en mi cajón, pero existe, ¿no? Yo quería eso, porque decía, efectivamente, decía, él tiene que ir enfrentando su realidad a través de contar su realidad. Y el hecho de que dice, nunca voy a ser escritor, nadie me va a leer, esto no es una novela, ¿no? Constantemente, ¿no? Y eso me interesaba, a mí me parecía rico como personaje, ¿no? Construye un personaje libre que se confronta a sí mismo. Me llamó la atención que lo hiciera en electrónico, fíjate. Yo dije, qué raro que Gonzalo no haya apelado a que su personaje lo escribe a mano. Claro. ¿Por qué? Porque yo creo que lo que ha hecho que formatos tales como los diarios desaparezcan es que la gente se ha acostumbrado a contar su vida a través de las redes sociales y contarlas como el personaje empieza a contar su propio diario, es decir, Claro. para otros. Exacto. Que no es pues no es lo que el diario debería ser, Exacto, ¿no? No es un acto exacto. introspectivo, es un acto más bien hacia afuera, Claro. ¿no? Sin embargo, él hace un ejercicio electrónico, que decir, lo hace en Word, digamos, claro, ¿no? exacto. No lo hace en Facebook, ¿no? Claro. Yo creo que es porque yo mismo crecí, yo soy de la generación que ya agarró computadoras a mediados de secundaria, ¿no? Antes de eso era máquina de escribir. Yo aprendí a tipear en máquina de escribir y qué bueno que tomé ese curso porque me ayuda a escribir. Y entonces no me imagino yo escribiendo a mano ya. Entonces, y el personaje, hay ciertas similitudes, el hecho de que nacemos el mismo año, por así decirlo, ¿no? Entonces hay ciertas similitudes conmigo y dije, yo no me imagino escribiendo ¿cómo se llama? A mano, y no imagino a Pedro haciéndolo, por un lado, y por el otro, sí me gustaría que de vez en cuando ponga emojis, que es una cosa bien de más, incluso es hasta gracioso porque no le salen tan bien, y eso fue planeado, no los hace tan bien los emojis, por así decirlo, ¿no? Claro, sí, efectivamente da risa, pero hay además esta necesidad siempre como de expresar de otras maneras, Sí. ¿no? Pero en esta construcción del diario, lo que se va traduciendo y se va traspasando de una manera muy interesante es la cotidianidad del encierro y la cuarentena. Yo creo que nos hemos olvidado, Gonzalo, lo bizarro, antinatural, absolutamente asfixiante que fue mantenernos encerrados. Y lo absolutamente aterrador que era exponerte a la calle, porque por un lado no querías estar encerrado, pero ponías un pie en la calle y te daba vértigo, Y ¿no? decías, el COVID va a venir y me va a saltar encima. Así es. Como si eso pudiera ocurrir, además. Lo Así cual no es. tenía ningún sentido, pero igual el miedo estaba ahí. Lo que pasa es que hoy día analizamos lo que nos ocurrió con los ojos de quien ya sabe cómo es, ¿no? En ese momento no tuvimos idea Claro. de nada. No sabíamos si esa cosa se te metía por la oreja, Sí. si la respirabas, si caía del cielo. Ni íbamos Si estaba en idea. la comida. Si estaba en la comida. Sí, sí. Todos los me da risa todos las vueltas que da Pedro antes de abrir un paquete, ¿no? Todo lo viene de lejía, Sí. ¿no? Sí, no sí, se atreve sí. ni siquiera a tocar a la vecina, se hablan a metros de distancia. A través de una puerta, ni A siquiera exactamente. hablan en vivo, ¿no? Y cuando le va a dejar algo, ella se tiene que alejar, ¿no? Y en fin, así está a lo largo de la novela. Y uno dice, vaya, qué situación tan deshumanizante, Sí. ¿no?
el hecho de que no sabías quién te dejaba la comida en la puerta de tu casa cuando digamos que habías quedado con la bodega o la persona del mercado para que te llevaran las cosas a tu casa y le pagabas por WhatsApp o luego por Yape o lo que sea, ¿no? Ese Las tipo de bizarras cosas, relaciones laborales de la gente sí, que pretendía que hicieras cosas que no se podían que no se hacer, podían ¿no? hacer. Sí, que acá lo tengo en los Gorostiaga, que están en todas mis novelas, esa familia, que intentan que la gente trabaje mientras que están en su casa de playa, ¿no? Tal cual. Yo paso en la playa. Pero yo me acuerdo, la raíz de esta novela vino porque yo un día me desperté en la mañana y yo había terminado de escribir mi novela. Yo escribí mi novela, la segunda, durante la pandemia, la que es sobre un psicópata y su hijo, ¿no? La escribí sin pensar en la pandemia. Y un día me desperté y ya había terminado la novela y seguían los meses, pasaban y no seguíamos encerrados. Y me acuerdo que vi y dije, creo que la ventana está más cerca. Siento que se ha encogido mi casa. Ese detalle es demasiado bueno. Y dije, ¿y si escribo un cuento? Porque me acuerdo que lo dije, ¿y si escribo un cuento sobre una persona que está en una pandemia y se le van encogiendo las cosas? O sea, su casa se va encogiendo lentamente. Que es una metáfora perfecta de la sensación de que el mundo se te está acabando. Sí. No de encierro, sino de que el mundo se está achicando. ¿no? Y que no sabes cuándo vas a salir de esta cosa, cuándo va a terminar. Parece que nunca va a terminar, ¿no? Y me acuerdo que dije, y lo guardé en el cajón de mi cerebro donde guardo ideas para futuros proyectos, ¿no? Porque estaba obsesionado con la novela que estaba escribiendo en ese momento. Y también se me ocurrió en otro momento, ¿qué pasa si escribo un cuento sobre una persona cuyos miedos se vuelven realidad, se encarnan? Y el día en que me di cuenta que podía contar las dos juntas, dije, ¡ay, tengo una novela! Si cuento las dos, tengo una novela. Si no, son dos cuentos. Me acuerdo y ahí es donde até que podía escribir la historia de Pedro y la historia de Alex. Que Pedro, en el caso de esta novela, su casa se le va encogiendo lentamente, y no estoy spoileando porque es lo primero que dice. Es lo primero que dice. La primera frase que dije, qué buen inicio. Sí. Y Alex, también en el primer capítulo, sus miedos se vuelven realidad. Así es. Digamos, yo cuando tenía, esto sí debo decirlo, yo cuando tenía 8 años, sí, en el año 80, mi mayor temor, verdadero terror, era que los americanos y los rusos se lanzaran bombas atómicas entre ellos y nos mataran a todos. Que es el terror de Alex. Que es el terror de Alex. Y ese era mi terror de verdad. Yo me acuerdo que tenía un pavor terrible y me despertaba llorando, pensando que nos íbamos a morir todos por culpa de estos de allá que se iban a pelear entre ellos y que para acá nos iba a llegar la radiación a matarnos. Y ese era mi terror absoluto de los 8 años. Lo que llaman los terrores infantiles, Sí. ¿no? Mi hijo, por ejemplo, tenía a esa edad, un poquito menor, a esa edad, el terror de que hubiera un tsunami. No podíamos estar tranquilos en la playa porque el niño estaba pensando que iba a haber un tsunami, porque había habido tsunami. Pues Exacto. entonces se había quedado con las imágenes. Me llamó mucho la atención que el personaje había visto, ¿no? Una explosión de una bomba y se había quedado traumado con eso, ¿no? Sí, y el hecho de que estábamos en plena Guerra Fría y que efectivamente... Todo el día se hablaba del tema. Sí, ¿no? y vivían con un dedo encima del botón de la bomba atómica. En Rusia, Estados Unidos, la crisis de misiles de Cuba, que yo no me enteré, por supuesto. Sí, algo habrás escuchado. Sí. Los chicos escuchan como de pasada y van alimentando sus propias paranoias, Sí. ¿no? Interesante porque el personaje que quiere escribir decide escribir en pandemia, ¿no? Y el contraste entre el acto de escribir y sus actividades cotidianas evasivas es muy gracioso porque otra cosa que recordé que me hizo reír, el libro tiene mucho humor, es la cantidad de, perdonen el término, cojudeces que hacíamos en pandemia. O sea, cuando se prepara su Hemingway limeño, he llorado de la risa, porque así era. O sea, querías hacer algo, te faltaban ingredientes, uno lo hago con esto. Al final te terminabas comiendo cualquier cosa. Sí. O sea, yo realmente, y qué literario ese tema, porque qué tal capacidad para rendirte a las circunstancias. Sí. Pero no había plan B, por cierto. Claro, ¿no? Adaptarte, le podemos decir también. Exacto, ¿no? O sea, si no tenías hielo, ya pues tomabas tu traguito sin hielo. Así es, tu whisky en las rocas sin rocas. Exacto. Si te faltaba limón o si el trago no tenías, lo reemplazabas por el otro, o si la comida no había, reemplazabas por otra cosa, porque no es que te podías ir a la esquina a comprar. Así es. ¿no? Entonces, esa cotidianidad yo quería ponerla, ¿no? El Netflix, ver las series de Netflix, todas las series posibles. Todas. ¿no? Además, y lo que sí hice fue
poner a Pedro en una situación en la cual no tiene precariedad Está bien. absoluta. O sea, él tiene un trabajo que le siguen pagando un sueldo y lo hace, digamos, ¿no? Porque dije, esa es otra realidad que además yo no viví. No quiero ser deshonesto, ¿no? Yo viví una realidad en la cual tenía la posibilidad de vivir tranquilo en mi casa, lo cual es un porcentaje muy pequeño de la población que pudo hacer eso, ¿no? Pero dije, no me quiero ir a un mundo que no conozco, por lo tanto Pedro va a tener esa cierta, ¿no? Y Alex sí es, pero Alex es narrado, ¿no? A Alex sí le cuesta más, él no tiene trabajo, él no tiene que comer de vez en cuando, ¿no? Pero esto es narrado a través de Pedro, por así decirlo, ¿no? Y lo interesante es que el personaje Pedro se mete en una batalla mental, ¿no? Y mucha gente lo que hacía era tratar de escapar de su cabeza, porque la cabeza no es un lugar seguro cuando uno está lleno de miedos, está encerrado. Creo que además una cosa que no dimensionamos, que me gusta que la novela no está escrito de manera explícita, sino a raíz de acontecimientos, cosas que va contando, con las que va fabulando, es lo que significa el terror de la muerte, ¿no? Todos hacíamos bromas, nos rociábamos alcohol, pero en el fondo lo que estábamos era aterrorizados de morirnos. Y los detalles son en, por ejemplo, cuánto miden la tos del vecino, ¿no? El vecino está tosiendo, siempre ha tosido, siempre tose así, está tosiendo distinto. Esa es tu cabeza haciendo su trabajo. Yo estaba ¿no? completamente aislado. Yo soy hipertenso. En ese momento pesaba más de 110 kilos. Yo después he bajado de peso, pero en ese momento yo era hipertenso, tenía obesidad y decía, si me cae el COVID, me mata, pues, ¿no? Porque soy población de riesgo, por así decirlo, ¿no? Y me acuerdo que estaba aislado. O sea, éramos mi pareja, yo y mi suegra, su mamá. Aislados completamente, y si yo tosía, decía, mañana me muero. O sea, ya, listo, se acabó la vida. Y decía, pero ¿quién me va a contagiar si no ha visto a nadie? O sea, era súper raro, y yo sí tenía, efectivamente, nos dejaban la comida en la casa, en la puerta, la persona del mercado, habíamos hecho un acuerdo, entonces ni siquiera salíamos a comprar, a ese punto, ¿no? Entonces, de verdad que tener un miedo así, ahora, viéndolo, ahora decimos, oye, pero no te iba a pasar nada, estabas encerrado en tu casa. Pero no, pues. No, eso lo sabes hoy. Eso lo sabes hoy. Además, ¿cuánta gente igual se murió? Sí, exactamente. ¿No? ¿Cuánta gente? Pero tu papá no salió nunca. Bueno, pero es que justo trajo. Sí. No sabes quién trajo el virus. ¿No? Exacto, sí. Sí, fueron épocas complicadas. Duras. ¿Tú crees que ya, o sea, se ha escrito una novela al respecto? ¿Van a empezar a aparecer más novelas? ¿Ya te parece un tema sobre el que podemos ficcionar? Mira, yo tengo una teoría, y es una teoría mía de hace unos años, ¿no? Pero yo siento que la literatura tiene dos formas, o la expresión artística, si queremos llamarlo, en lugar de llamarlo literatura, ¿no? El teatro se adaptó muy rápidamente a la pandemia, empezó a escribir obras de teatro para Zoom, y que se hacían en vivo incluso, ¿no? Pero la literatura, yo siento que cuando pasa un evento traumático en una sociedad, existen dos tipos de artistas, el que reacciona en el momento y escribe en el momento lo que está pasando, que es lo que intenté hacer con Pedro, por así decirlo, y otra gran mayoría de artistas que reaccionan entendiendo lo que pasó. Mucha narrativa sobre el terrorismo se ha escrito décadas después. Los primeros libros grandes y películas grandes que salen sobre el 11 de septiembre en Estados Unidos salen en septiembre del 2011, 10 años después. Entonces creo que todavía estamos en el... Todavía no, algunas personas todavía no han escrito su novela o escrito su película sobre esa cosa que pasaron porque no ha pasado suficiente tiempo. Porque la simultaneidad te lleva a dos tipos de textos, creo. A uno más testimonial, ¿no? O a uno más periodístico de pronto, que es como registrar el día a día, pero no creo que teníamos herramientas ni para imaginar ni para entender nada mientras estábamos en pandemia, ¿no? ¿Qué es lo que le pasa a Pedro? Él no sabe qué va a venir, no tiene la menor idea. Y luego... Pero es genial porque lo que escribe, lo que está escribiendo, sí remite a los terrores también irracionales o también de una realidad que no se puede manejar, exacto, ¿no? Que son las que tenía Alex cuando era niño, ¿no? Y yo como escritor no hubiera podido escribirlo en ese momento. O sea, yo como escritor, por ahí va mi pregunta. Claro, yo como escritor ahora tengo la posibilidad de decir, yo ya sé qué pasó después. Y por lo tanto voy a poder escribirlo y voy a darle a Pedro ciertos elementos que no hubiera tenido cómo saber yo. ¿Por qué? Porque es narrativa finalmente, ¿no? O sea, yo me estoy divirtiendo también escribiéndolo, ¿no? Y eso es lo que quería hacer en realidad cuando escribo un diario. El diario es todo lo que no sabes. Eso es un diario. El presente. Todo lo que no sabes. te puedes ni proyectar, ¿no? Nada. No tienes idea de qué va a venir. Y en la novela incluso
él habla sobre lo que se llama el foreshadowing, el adelanto de lo que va a venir, ¿no? Y dice, bueno, en un diario eso es imposible, ¿no? A mí me encanta como técnica narrativa, me encanta. Cuando en una novela pongo, no sabía que nunca más lo volvería a ver. Y dices, ¡ah! ¿Cómo es que nunca más lo va a volver a ver? Te proyecta un futuro incierto, ¿no? Pero que te están diciendo que va a ocurrir de todas maneras. No, esa sensación de Dios que te genera la narrativa, ¿no? Exacto. Sí. Eso no podía hacerlo con el diario de Pedro. Es todo un ejercicio muy interesante, es una gran novela, pero además es un ejercicio de escritura, de reflexión sobre la escritura. Sí. Ya que hago una pregunta más personal, más respecto a tu trabajo literario. Refugiarte en la escritura durante la pandemia, ¿fue un escape? ¿Fue fácil? ¿Sí? Para mí fue lo que me permitió meses a ver, yo soy un escritor medio obsesivo. Yo cuando escribo sin parar pueden ser 6, 8 horas seguidas y apago el teléfono. Entonces, me acuerdo que yo empecé a escribir la segunda novela el 28 de enero porque es mi cumpleaños. Y dije, me voy a regalar escribir una novela por mi cumpleaños. Y voy a empezar una novela. Y empecé a escribirla y de pronto el 15 de febrero dije, ay, cómo tuviera todo el tiempo del mundo para escribirla, porque estaba haciendo una película y una obra de teatro al mismo tiempo, ¿no? Y de pronto tuve todo el tiempo del mundo para escribirla. Cuidado con lo que deseas. Después dije, yo escribí una obra que se llama Nunca llueve en Lima y empezó a llover. Dije, ups, ¿no? Entonces, abstente de escribir sobre terremotos, que le tengo pánico, por favor. Voy a escribir una novela que se llame, ¿cómo se llama? El político correcto, ¿no? Para ver si, a ver si eso se hace realidad. Entonces, me acuerdo que dije cómo tuviera y de pronto pasó eso. Y yo pasé de dedicarle 3 o 4 horas diarias, que era lo que podía hacer mientras que escribía la película y la obra de teatro. Tenía estreno incluso en el Teatro de Lucía ya para una obra política que había escrito, a tener nada más que la novela. Igual, de 7 de la mañana a 3 de la tarde me encerraba, me ponía audífonos y ponía ruido blanco para no escuchar nada de lo que me rodeaba y escribía, ¿no? Entonces, honestamente no me di cuenta de la pandemia durante 4 o 5 meses. No me di cuenta, pero estaba tan obsesionado con mis personajes que para mí era, me toca almorzar, me toca comer, me toca ver televisión. Y de pronto, cuando terminé la novela y seguía pasando el tiempo, ahí fue donde dije, oye, estamos encerrados. Pero ya habían pasado meses y todo el mundo miraba como diciendo, sí, hace rato, ¿no? Con razón has escrito. Ya sé de dónde sale toda esta novela, Gonzalo. Nada, ya estamos terminando. Quiero decirte que me encantaría vivir en tu cabeza, que me fascina, me genera realmente admiración. Y la gente que vive así como tú, su escritura, no es muy común encontrar escritores que tienen esta suerte como de obsesión. Acabo de leerme varios libros de la Nota que no había leído antes. Y claro, cuando me pongo a revisar su vida y descubro que es una escritora que escribe 3 novelas al año y decide cuál va a publicar, ¿no? Y que tiene una especie como de eso que me acabas de contar, que me has transmitido con tanta sinceridad, como no puedo dejar de hacer, sí, ¿no? Yo creo que uno es artista porque no te queda otra. O sea, es como que no... Hay cosas más fáciles y más rentables que uno puede hacer con su vida, pero no te queda otra. No, y te agradecemos que no te quede otra. Sí. Gracias a ti por la entrevista. No, imagínate, Gonzalo, ha sido maravilloso. Almudena Grandes decía que la necesidad de escribir es como cuando en el cuerpo te pica algo, no puedes dejar de rascarte. Así que nada, Gonzalo, sigue escribiendo. Acompáñame un ratito a presentar algunos de los libros que nos han llegado esta semana, que tenemos que agradecer, nos han llegado un montón de libros y despedimos el programa. A ver, este libro ya tiene varios meses, ¿no?, de publicado. Jaime Bailey siempre es una garantía de lectura divertida, entretenida, y esta vez escribe Los golpistas, en los que habla, por supuesto, de 2 grandes figuras, grandes en el sentido que fueron importantes de la política latinoamericana, Fidel Castro y Hugo Chávez. Luis Eduardo García va a estar pronto con nosotros, va a venir a Lima, él es un escritor trujillano, para hablar de su última novela publicada con Seix Barral, que se llama 3 maneras de morir. En realidad vamos a estar
con Luis Eduardo, cuya escritura nos gusta muchísimo. Esto me manda Cynthia Beach. Cynthia estudió literatura, es como su hermano Víctor, una persona muy involucrada con la cultura en general y con todo lo que esto significa. Escribe Lima en pantalla, sujeto y espacio urbano en el cine peruano del nuevo milenio. Interesante aporte más de tipo académico en el que Cynthia Beach habla de la presencia de Lima en la cinematografía. Y a nuestros amigos de Maquinaciones, en este caso académica, a Pepe Donaire, le agradecemos que ha publicado nada menos que alguien a quien hay que volver a leer, sobre todo en estos tiempos, a Pablo Macera. Viene en 2 partes, Conversaciones con Basadre y 3 etapas en el desarrollo de la conciencia nacional. 2 publicaciones de este gran pensador que fue Pablo Macera y que tenemos que volver a él, sobre todo en momentos como los que nos toca vivir. También Maquinaciones Académicas nos manda de Gustavo Jiménez El Perú sin deuda, el comercio ante el contrato Grace y todas estas veces en que dilapidamos nuestros recursos en el Perú. Y 37 Tejas de Ditel Columbus. Ditel Columbus otra vez ha sido escogido congresista de la República, es un gran funcionario público y esta vez nos ha mandado este libro que vamos a revisar con mucho gusto, que se llama 37 Tejas. Así que nada, con esto agradecerles a todos los que nos hacen llegar sus novedades, que siempre leemos con atención, y agradecerte, Gonzalo, por este momento tan simpático que hemos pasado y por tu maravillosa literatura. Gracias a ti. Esperamos tenerte cuando aparezcan esas novelas que todavía tienes ahí. Y hay una que está ya está lista para salir. Te esperamos entonces cuando salga para tenerte nuevamente. Gracias, Gonzalo. Gracias a ti. Gracias a ustedes por acompañarnos. Gran fin de semana. Y de convertir en posible lo imposible.